Bienvenidos al Fuego del Ermitaño, el podcast diseñado para abrir tu conciencia. Mi nombre es Tali Trujillo. A lo largo de mi vida he trabajado muchísimo en el tema que les voy a presentar el día de hoy. Como vieron en el título, es el fluir y el dominar tus emociones. Quise agregar estas dos palabras, fluir y dominar, porque tienen dos significados distintos, tienen diferentes significados que las hacen también una combinación bastante buena al momento de trabajar con nuestras emociones. Primero que nada, tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo usar estos dos conceptos, cuándo usar estas dos fuerzas, cuándo yo tengo que fluir con mis emociones y cuándo yo tengo que aprender que es el momento de dominarlas. No todo el tiempo nos vamos a estar dejando fluir por lo que sintamos, porque las emociones les hace falta algo, que es la lógica, que es la razón. Entonces, imagínense que estuviéramos todo el tiempo sin lógica, sin razón, sin análisis, y nos dejáramos simplemente llevar por lo que estamos sintiendo. Pues nuestra vida se volvería bastante caótica, tanto nuestra vida interna como nuestra vida externa. Ahora, ¿qué sucedería si todo el tiempo estuviéramos dominando nuestras emociones? Lo que ocurriría aquí es que nos alejaríamos por completo de la parte del sentir. Nos iríamos hacia el lado totalmente racional y mental. Nos alejaríamos del percibir las sensaciones, del percibir incluso a nuestro propio cuerpo. El irnos por un completo dominio de las emociones, sin sentirlas, nos llevaría finalmente al caos también. Nos llevaría al mismo ambiente caótico interno y externo que el solamente fluir con las emociones nos da. Entonces tenemos que ser muy equilibrados y muy balanceados para saber cuándo ser pasivos y fluir y cuándo ser activos y dominar las emociones. Y este fue uno de los primeros puntos que yo tuve que aprender en todo mi camino, porque al ser una persona altamente sensible y al ser una persona que llegaba a percibir ciertas cosas que tal vez no eran tan tangibles, el trabajar con mis emociones y con mis sentimientos se volvió un poco difícil, por no decirlo de otra forma. Lo que me di cuenta primero es acerca de estos dos conceptos que les acabo de explicar. Claro que es mucho más sencillo explicarlo que hacerlo. En el momento en que tú lo vas a hacer vienen muchas dudas, mucha confusión y bueno, finalmente el famoso ego y la famosa personalidad de la cual hemos hablado en episodios anteriores. Y bueno, a lo largo de este episodio te voy a dar algunos tips y algunas prácticas para que tú también puedas fluir y dominar las emociones, los sentimientos, cuando sea el momento. La fuerza de voluntad es algo que nos va a ayudar muchísimo una vez que nosotros tenemos el discernimiento. A lo mejor lo que queremos en ese momento es dominar ese sentimiento, dominar esa emoción. La fuerza de voluntad se maneja mucho por la parte mental, por la parte de intelecto. Tenemos esta energía que es una energía que ordena las emociones. Es la energía del fuego. La energía del fuego siempre va a dominar por sobre la energía del agua, que son las emociones como tal. Entonces tenemos estas dos energías que hay que aprender a mantener en una sana convivencia. Porque la energía del agua, de las emociones, aunque es pasiva y es manipulable, también puede mutar de forma muy sencilla y puede sofocarnos si no la mantenemos en su propio cauce con la energía del fuego, que es la fuerza de voluntad. Lo importante o el por qué nosotros queremos aprender a fluir o dominar nuestras emociones es que al hacer esto nos mantenemos en un centro. No nos vamos hacia ninguno de los dos extremos. Y al estar nosotros alineados con nuestro centro, aprendemos a respirar y también a alinearnos con la conciencia del yo superior. Por lo tanto, aprendes
a escuchar a tu yo superior y a escuchar a la energía universal. Una vez que nosotros tenemos este discernimiento y sabemos estos conceptos del cómo funciona la fuerza de voluntad, del fuego contra el agua, que son las emociones, ¿cómo es que yo voy a cambiar mi estado de ánimo? Y aquí les voy a dar varios puntos. El primero de ellos es aprender a respirar. Cuando tú te alineas, cuando no dejas que las emociones o las situaciones e incluso las personas te saquen, por así decirlo, de tus casillas, es porque estás sabiendo cómo respirar y cómo estar alineado con tu centro, con tu espíritu. Claro que esto, el solamente respirar y estar alineados, no nos va a sacar de ese estado negativo o de ese estado demasiado explosivo. Lo que tenemos que hacer es, una vez que estamos respirando, que nos hemos alineado, es empezar a dejar que estas emociones entren a nosotros. Es hacer espacio. Si tú contraes tu energía para evitar que estas emociones entren y se expandan, y entonces contraes todo y te haces así como si estuvieras adentro de una jaula, como si estuvieras adentro de una protección y te contraes, la emoción se va a quedar ahí. Como es agua, no va a tener por dónde fluir porque tú estás cerrando esta energía al no aceptarla. Entonces, siguiente punto, aceptar la emoción, abrirte a esa emoción. Esto, al inicio, e incluso cuando ya tienes mucha práctica, lo que sucede es que sientes que te duele. Sientes que todo se está viniendo abajo, no lo quieres sentir, pero tienes que hacer ese esfuerzo. Créeme que será recompensado. Cuando tú te esfuerzas, usas la fuerza de voluntad, el fuego, para abrir cauce, para abrir el camino a esa agua, a esas emociones, estas tienen por dónde fluir y por dónde ser liberadas, que eso es lo que estamos buscando. Entonces, aceptamos, abrimos nuestra energía para que estas emociones fluyan, pero siempre sin juzgarlas. Solamente las vas a observar. Y aquí no nos vamos al dominio, a intentar dominar esa emoción todavía. Aquí lo que estamos haciendo es verla, aceptarla, sin juzgar, sin usar a lo mejor el análisis en ese momento. Únicamente aceptando. Una vez que estamos ok con la emoción, pero estamos tranquilos, estamos observando la emoción como si fuéramos simplemente un espectador, como si estuviéramos en un punto externo. Entonces, imagina, y esto es un tip que funciona muy bien conmigo, es que imaginen a esta emoción fuera de ustedes, es decir, fuera de su cuerpo físico, la pueden imaginar en su campo áurico. Entonces, esta emoción llega a ser como casi una tercera persona que los está ahí acompañando, no son ustedes. Es una tercera persona que sí está ahí en su aura, está en su campo, la están sintiendo y todo, pero no es un visitante permanente, es solamente temporal. Una vez que hemos hecho esto, aquí es donde podemos transmutar esta emoción y cambiar nuestro estado de ánimo. El éxito lo determina el cómo tú apliques tu mente y tus pensamientos. Aquí es donde tú vas a usar el fuego, la fuerza de voluntad y la mente. Es donde vas a decidir, quiero quedarme en este bucle, en la rueda del hámster, sintiendo la emoción, enojándome más, irritándome, ya me volví a sentir la emoción, recordé a la persona, la situación, lo que pasó, etcétera, y ya me volví a enojar. ¿O quieres parar esa rueda, quieres cortar ese bucle? Ahí lo decides. Evidentemente, lo mejor es cortar el bucle para que no te quedes atrapado en este círculo vicioso. Y aquí es donde viene el pensamiento y la mente. Trata lo negativo como una fuerza que debe ser sometida. Trata esos sentimientos, pensamientos, emociones negativas como algo que ya aceptaste, que ya viste el trasfondo que tenía o el origen.
Y una vez que lo hemos comprendido, es cuando podemos darle un cauce con esta fuerza de voluntad. Con el yo querer hacer esto, eso es la fuerza de voluntad. El tomar acción en mis propias manos, en mi propio pensamiento y no dejar que simplemente la rueda del hámster me lleve. Y aquí es lo que vamos a aplicar, que es llamado la transmutación mental. La transmutación mental es básicamente cuando nos empezamos a concentrar en el polo opuesto de esa emoción que estamos sintiendo. Por ejemplo, algo que a mí me pasaba muy seguido es la ansiedad. No digo que no me pase, pero ahora es en muy pocas ocasiones. ¿Esto por qué? Bueno, por todo lo que les acabo de explicar acerca de la transmutación mental. Tenemos la ansiedad. ¿Cuál sería su polo opuesto? Por darles este ejemplo, el polo opuesto de la ansiedad sería la tranquilidad y la seguridad. Entonces, lo que haríamos es concentrarnos en esa parte, la tranquilidad y la seguridad. Les recuerdo, al inicio esto es complicado. Al inicio esto puede llegar a ser muy difícil porque estamos tan acostumbrados a estar en ese bucle y a subirnos a la rueda del hámster que bajarse es siempre difícil. Entonces, aquí la fuerza de voluntad, aquí esta determinación tiene que ser aplicada. Un tip que les doy es cuando ustedes tengan alguna emoción, algo que pueden hacer es, por ejemplo, buscar el opuesto, o en este caso sería buscar la palabra, el antónimo de esa emoción. Irritable, sereno, miedo, valor, odio, amor. En realidad, todas las emociones negativas, el opuesto realmente es alguna variación del amor. Entonces, si no sabes cuál es, simplemente te concentras en el polo opuesto, que es el amor. Aquí te recomiendo mucho ver todas estas situaciones que nos pasan como lecciones. Verlas como que siempre va a haber algo positivo, ya sea en el momento presente o hacia futuro. Incluso habrá ocasiones en las que eso positivo no lo podemos llegar a comprender hasta mucho, mucho después. Y aquí, ¿qué es lo que hay que aplicar? La fe y la confianza. No te detengas en los estados negativos, en esa rueda del hámster. Más bien concéntrate voluntariamente en cultivar lo contrario. Y esto, créeme que te va a ayudar bastante para poder dominar estos estados de ánimo. Otra técnica que te recomiendo es usar la amplia observación. Este tipo de observación es observar, no solo ver, sino observar lo que está sucediendo, nuestras emociones, personas, interacciones, situaciones, sin filtros, sin juzgar, observar con honestidad. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces estamos en una situación y lo que hacemos es, es que sí, mira, es que esta persona me gritó, pero es que esta persona tiene la culpa porque es así y no maneja sus emociones bien. Entonces lo que hacemos, ahí no estamos observando con honestidad. Tal vez no nos damos cuenta que nosotros no fuimos empáticos con esa persona, que a lo mejor nosotros fuimos también groseros en algún punto. Entonces, la observación con honestidad se trata de hacer a un lado a esa personalidad, a ese ego, para ver las cosas desde un punto neutro. Porque si nos vamos a hacerle caso al ego, pues el ego siempre va a querer hacernos creer que nosotros teníamos la razón y que nosotros no hicimos nada malo, y podemos caer en la victimización, que es otro tema bastante complejo. Aquí te recomiendo en esta amplia observación hacerte preguntas. ¿Qué es lo que la vida te está tratando de hacer ver que no puedes o no quieres ver? Ese es un muy buen inicio para poder empezar a lidiar con estas emociones. En cuanto a las preguntas, que es algo que a mí también me gusta hacer mucho, es una vez que hemos empezado a aceptar estas emociones y a darles espacio, justo antes a lo mejor de la transmutación mental, es hacerte preguntas como ¿cómo afectará esta situación? ¿Cómo afectará a la cuestión general o al panorama general esta emoción que yo estoy teniendo y que me está haciendo querer actuar de esta manera, que me está haciendo querer gritar?
Si yo actúo de esta manera, ¿sería positivo o negativo? Y aquí ten muy en cuenta que si todas estas respuestas solamente te están ayudando a ti o te están siendo factibles a ti, eso es el ego. Porque el ego siempre quiere ganar. Si tenemos respuestas positivas para el panorama general, la situación, etc., aunque nuestro ego se quede un poco dañado, que eso es también un poco lo que queremos, si nuestras acciones provocan estos cambios positivos, a pesar de que el ego se dañe un poquito, es porque esto está activando el potencial del amor. Y estás sobrepasando al ego. Lo estás dejando de lado, no lo estás escuchando. ¿Y por qué digo que se activa el principio del amor? Como les comentaba, todas las emociones negativas, su polaridad opuesta es alguna variación del amor. Y es que el corazón es un catalizador. El corazón lo usamos para crear nuestra realidad, para manifestar lo que tenemos y también para manifestar aquello que queremos que se materialice. Entonces, toda esta transmutación, también aparte de ser mental, puede venir desde el corazón como catalizador. ¿De qué manera? Trayendo nuevamente el principio del amor a nosotros. Recordemos que para llegar a estos puntos requiere tiempo. Requiere tiempo y requiere mucha determinación, mucha fuerza de voluntad, pero también dejarnos fluir con lo que está sucediendo en ocasiones. Darle paso a todos estos sentimientos y emociones. Porque si no lo hacemos, simplemente vamos a estar haciendo un bypass espiritual. Vamos a estar así como que metiendo todo debajo de la alfombra y no pasa nada. Y aquí hay un concepto que quiero también compartirles, que es el concepto de ser un guerrero espiritual. Cuando ustedes entran en el mundo espiritual tenemos, por no decirlo de otra forma, tenemos dos opciones. Una es que nos vayamos a un ashram, a una comunidad donde solamente se medite, donde sea 100% espiritual y te alejes de todas las cosas materiales, que es uno de los caminos. O ser espiritual en el mundo real, por así decirlo. En el mundo donde tienes que pagar deudas, donde tienes que a lo mejor cuidar a tu familia, donde tienes que ir a trabajar. Eso es ser un guerrero espiritual. Porque implica lidiar con la negatividad. Implica saber fluir, discernir y dominar esta negatividad y todo lo que tenemos alrededor. Implica también enfrentar tus miedos, pero también que durante todo ese proceso estés escuchando a tu voz interior, a la voz de la luz, de la verdad, a tu yo superior o a la energía universal, como quieras llamarlo. Y esto que te acabo de platicar el día de hoy en este episodio es algo que va a hacer que tu espíritu se fortalezca. El espíritu se fortalece cuando hacemos frente a los desafíos y a los retos. Esto independientemente si te sale bien, si no te sale bien, si ganas, si pierdes. El punto es que al hacer frente fortalecemos nuestro espíritu y nos convertimos en esos guerreros que pueden estar en este mundo material trayendo la espiritualidad siempre. Y aunque en ocasiones te enojes, grites, puedas volver siempre a ese centro. Espero que te haya gustado este episodio. Gracias por quedarte hasta el final conmigo. Te mando un abrazo y mucha luz.